La charla de hoy, como todos ustedes saben, se denomina Ciencia de la mente de los bebés. Nos la va a impartir Charo Rueda, que es catedrática de Psicología Experimental de la Universidad de Granada y directora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo, del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Bueno, además de ser directora de este centro, de este laboratorio de investigación, de este centro de investigación, bueno, pues es una excelente investigadora y su investigación se centra fundamentalmente en el estudio del desarrollo de la atención y de la autorregulación, desarrollo y autorregulación de la infancia. Bueno, como todos estamos esperando, pues para darle la bienvenida y agradecerle, que luego se me olvida, que, bueno, que no haya sido parte de su tiempo para estar aquí con nosotros y impartir esta charla. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, pues para mí es un gusto. ¿Se oye bien? A lo mejor se oye bien, así no. Bueno, es un gusto estar aquí y, por supuesto, en un evento de Mujer y Ciencia, pues un orgullo todavía mayor, ¿no? Así que le agradezco mucho a Granada, Ciudad de la Ciencia, la oportunidad de poder contaros un poco lo que pasa por la mente de los bebés. Aquí tenemos dos bebés que han venido a ver la charla también. Bueno, ¿qué hay en la mente de un bebé? Pues durante mucho tiempo se ha considerado que la mente del bebé era una cosa más bien caótica, ¿no? Vacía de contenido, y si acaso tenía un contenido, pues era un contenido muy caótico y muy poco organizado, ¿no? Pero, sin embargo, el objetivo mío para la charla de hoy, voy a coger esto porque estoy más cómoda, si me puedo mover. No sé si lo puedo coger. Ahora. Mi objetivo para la charla de hoy es demostraros que nada más lejos de la realidad, que la mente del bebé en realidad está llena de ideas, de intuiciones, de hipótesis, de lógica deductiva, incluso de análisis estadísticos, es decir, todo lo necesario para ser un estupendo científico. Pero la gran pregunta es cómo podemos entrar en la mente de un bebé. ¿Cómo se puede entrar en la mente de un bebé? Bueno, en este asunto, los Simpson, como en tantas otras cosas, han sido bastante premonitorios, ¿no? Y el primero que inventó una máquina para leer la mente del bebé fue el hermanastro de Homer, Herb Power. Fijaros. Bueno, pues a pesar de que Homer no estaba muy contento con el invento, después de grandes investigaciones con Maggie, el hermanastro había inventado esta máquina para leer la mente del bebé. Sin embargo, en psicología hemos, digamos, trabajado en otros dispositivos desde hace un montón de tiempo. Y realmente el mecanismo, la máquina de entrada más poderosa para entrar en la mente de un bebé se llama atención. Aquí os presento a un bebé que está, le hemos presentado un objeto por primera vez y, si veis, está perfectamente atento a ese objeto. A medida que le repetimos el mismo objeto, el bebé pierde interés en el objeto hasta que ya no le interesa más. Y de repente, cuando le mostramos un objeto nuevo, vuelve a mostrar interés en ese objeto. En realidad, lo que quiero decir aquí es que la atención es realmente una ventana a la mente del bebé, porque si logramos entender qué despierta la curiosidad del bebé y qué capta su atención, pues tendremos acceso al contenido de su mente.
Y ahora, la gran pregunta sería, ¿y cómo podemos captar, cómo podemos medir la atención del bebé? Bueno, pues la máquina más poderosa para medir la atención del bebé se llama chupete. Existen restos arqueológicos del chupete desde el año 1000 a.C. Pero sin embargo no fue hasta el 1900 que a un americano, por cierto, se le ocurrió ponerle al chupete forma de boquilla y un asa para tirar. O sea que la evolución del chupete ha llevado siglos. Pero ¿cómo es entonces que podemos medir la atención del bebé con el chupete? Pues os tengo que poner una gráfica para poder explicaros esto. Resulta que tanto los adultos como los bebés, cualquier persona, cuando está en estado atento, se produce una disminución, una bajada en la tasa cardíaca y también en la variabilidad de la tasa cardíaca, que es medible. Entonces, se puede medir en adultos y se puede medir en bebés. Esa disminución de la tasa cardíaca se mantiene durante todo el tiempo que el bebé o el adulto está con la atención focalizada en un objeto. Además, esa disminución en la tasa cardíaca viene acompañada de una disminución en la respuesta motora. Es decir, que cuando el bebé está atento, el movimiento de sus piernas y de sus brazos es menor que cuando el bebé está distraído. Y eso también lo observamos en la succión del chupe. Es decir, que esa disminución motora también se observa en las veces que el bebé chupetea del chupe. Si contamos cuántas veces chupa el bebé del chupe, por ejemplo, en periodos de 10 segundos, pues veremos que el número de veces que chupa cuando está atento o cuando está distraído es diferente, ¿no? Muchas menos veces cuando está atento. Luego, la tasa de succión del chupete es una forma de medir la atención de un bebé. Pero como en psicología hemos avanzado más rápido que los estudios del chupete, pues utilizamos otras técnicas además del chupe. Por ejemplo, en este vídeo lo que os presento es una tecnología que se llama de seguimiento ocular, de eye tracker, con la cual podemos medir en cada milisegundo dónde está el bebé mirando en una pantalla, ¿no? Aquí tenemos los ojos del bebé y aquí tenemos dónde exactamente en la pantalla está mirando con una precisión temporal enorme. Bien, pues haciendo uso de esta tecnología podemos saber si los bebés son capaces de generar expectativas acerca de los eventos del mundo para dirigir su atención conforme a esa expectativa. Por ejemplo, aquí tenemos un bebé en el laboratorio, aquí está con su IBE y le hemos puesto una pegatina en la frente para que el aparato de seguimiento ocular tenga la posición de la cabeza en todo momento y pueda localizar sus pupilas. Aquí tenemos solo un ojo porque con el IBE se tapa el otro ojo, pero con un ojo no resulta suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer con este bebé es que le vamos a poner en la pantalla un evento, un objeto interesante para el bebé, que aparece todo el rato en una posición de la pantalla, por ejemplo a la derecha. ¿Vale? Aquí lo vamos a ver. Un objeto que aparece a la derecha y vemos cómo el bebé se orienta ahí. Lo que pasa es que entre que aparece el objeto y que aparece la siguiente vez hay una pantalla en la que no aparece nada. Esa pantalla para nosotros es muy importante, porque esa nos permite medir si el bebé anticipa la mirada a esa posición antes de que aparezca el objeto. De esta manera entendemos que el bebé ha generado una expectativa de que ahí es donde va a aparecer la cosa interesante y se orienta ahí antes de que aparezca el objeto. ¿Cómo sabemos que además el aparato de seguimiento ocular nos dice si se ha orientado antes? Porque tenemos la precisión para saber dónde está mirando en cada segundo, en cada milisegundo. Pero además, fijaros, si después de que el bebé haya anticipado un número de veces, por ejemplo, 3 veces seguidas a la posición del objeto, le cambiamos la posición al otro lado, fijaros lo que sucede. Lo que sucede es que el bebé, como sigue teniendo su expectativa de que aparece al otro lado, lo sigue buscando aquí. ¿Veis? Este es su ojo. Primero va aquí y después va allí. ¿Veis? Porque tiene la expectativa de que lo interesante aparece al otro lado. Va allí y dice, uy, no, que es al otro lado. Tarda un poquito en cambiar su expectativa generada para hacer lo nuevo.
¿Vale? Luego sí, los bebés son capaces de generar expectativas acerca de los eventos. Pero os digo que además del aparato de seguimiento ocular, también podemos medir la atención del bebé directamente midiendo la actividad de su cerebro. La actividad, cómo cambia cuando le presentamos, depende de qué objetos. Entonces, aquí lo que tenéis es una fotografía de un bebé de 9 meses con un gorro, un aparato de electroencefalografía, se llama, de alta densidad, con un montón de electrodos que lo que hacen es registrar la activación de las neuronas que, como sabéis, se comunican con energía eléctrica. Bien, pues aquí tenéis un vídeo de un bebé que está focalizado en una pantalla y aquí tenemos el registro de su actividad cerebral. Todo esto que veis aquí es actividad cerebral típica en condiciones de atención focalizada. Muy bien. Bien, pues con este aparato, como os digo, podemos medir también con muchísima precisión temporal cómo cambia la activación del cerebro cuando el bebé está observando determinadas cosas. ¿Vale? Podemos medir esa actividad, podemos generar un mapa de actividad en la superficie del cráneo y con ese mapa y un modelo matemático de cómo se conduce la actividad eléctrica en el cerebro, podemos generar un modelo de dónde procede la activación que nosotros estamos midiendo en la superficie del cráneo. ¿Vale? O sea que es un aparato muy interesante para los bebés, ¿no? Para medir la activación del cerebro de los bebés. Bien, con este aparato podemos preguntarnos cosas un poquito más sofisticadas. Por ejemplo, ¿son los bebés capaces de detectar errores? ¿De detectar cosas que no suceden conforme deberían? Ya sabemos que sí que generan expectativas. Bueno, pues esto es lo que hicimos en nuestro laboratorio hace unos años en un estudio en el que lo que hicimos fue lo siguiente. Lo primero que hicimos con bebés, en este caso eran niños de 16 meses, niños y niñas de 16 meses, lo que hicimos fue ayudarles o jugar con ellos con puzzles muy sencillos de 3 piezas, ¿no? Por ejemplo, este del pollito, lo formábamos con él, las patitas, el cuerpo, la cabecita, es un pollito, ¿vale? Eso lo hacíamos repetidamente con el puzzle y a continuación lo presentábamos en la pantalla del ordenador, la fotografía del puzzle y formándose progresivamente, primero las patitas, luego el cuerpo y finalmente la cabeza. Es un pollito. ¿De acuerdo? Una vez que el bebé estaba familiarizado con el dibujo formándose en el ordenador, pasamos a la fase experimental, donde teníamos al bebé con un aparato de electroencefalografía y lo que vamos a hacer es presentarle una formación correcta. La tercera pieza se forma correctamente o le vamos a presentar la tercera pieza de forma incorrecta o la tercera pieza una nueva cabeza que no es la que era esperable, ¿no? Y entonces, fijaros lo que sucede. Cuando el bebé observa la pieza correcta, la formación correcta, pues hay una activación base, de línea de base en el cerebro, pero cuando se le presenta un error, hay una activación enorme en la parte frontal del cerebro que se vincula también en adultos, esto también sucede en adultos tanto cuando observan un error como cuando cometen un error, ellos mismos haciendo cualquier tarea, ¿no? Hay una respuesta cerebral que le llamamos respuesta cerebral al error, que es observable aquí, ¿no? Luego, efectivamente, los bebés son capaces de detectar errores, no son capaces de informarnos verbalmente todavía de ello, pero son capaces de detectarlos. Pero bueno, podemos llevar la pregunta todavía más lejos y decir, vale, pues le hemos enseñado a formar un pollito, se ha formado una idea de que es un pollito y es capaz de detectar cuando el pollito no va bien, cuando no se ha formado bien. Pero, ¿y qué pasa con errores de tipo matemático? ¿Comprenderán los bebés operaciones de tipo matemático? Bueno, pues para responder a esta pregunta, fijaros, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos presentar 2 muñequitos, luego los tapamos, quitamos uno y luego lo descubrimos y vemos la solución, ¿no? 2 menos 1 igual a 1. Pero, ¿y si en lugar de eso hiciéramos esto? 2 menos 1 igual a 2. Error.
o si hiciéramos 1 más 1 igual a 1, error, 1 más 1 igual a 2, correcto. Pues eso es lo que se hizo en este estudio. Aquí tenéis un vídeo, ¿vale? Para que lo entendáis, este es el bebé que tiene el aparato de electroencefalografía. Aquí tenemos un espejo y aquí se ve la pantalla que está viendo el bebé, ¿correcto? Vamos a ver. Este es el punto de fijación, lo hacemos para atraer la atención del bebé a la pantalla. Cuando el bebé está focalizado en la pantalla, empieza el ensayo. Dos. Menos 1 igual a 1. En este caso correcto. Pero como os digo, pues presentábamos, o sea, en este estudio se presentaron condiciones correctas e incorrectas. Y entonces aquí tenéis los resultados. Estos son adultos, ¿vale? De nuevo registramos esta activación a nivel frontal cuando los adultos observan errores, ¿vale? En este caso el verde es la activación que estamos esperando, ¿no? Y los bebés, en este caso, en este estudio eran de 9 meses, fijaros, correcto, error. Hay una activación frontal asociada a la presencia de errores. Luego sí, los bebés también detectan errores de tipo matemático, adiciones y restas muy simples. ¿Comprenderán también fenómenos físicos? Claro, esto nos abre la ventana a preguntarnos todo tipo de cosas. Fenómenos físicos, ¿cómo qué? Por ejemplo, la ley de la solidez. Vamos a ver este vídeo. Una pared sólida. Mira esto. ¿Ok? Todo conforme a lo esperable, ¿vale? Pero podemos ver esto. Mira esto. ¡Ah! Sorpresa. También podemos comprobarlo con la gravedad. ¿Todo bien? Bien, pues en este estudio lo que se hizo fue a la mitad de los bebés se le enseñó el objeto haciendo la cosa conforme a lo esperable y a la otra mitad haciendo la cosa rara. Entonces, la pregunta aquí es, si le ofrecemos los objetos a los bebés, ¿qué objeto prefieren? Y fijaros, aquí para entender esta gráfica, 0 significa, aquí se le ofrecen dos objetos, el que ha visto y uno nuevo. Normalmente los bebés, si se le ofrecen cosas nuevas, prefieren lo nuevo frente a algo que ha visto. Pero fijaros, entonces aquí se le ofrece el cochecito que ha visto, 0 quiere decir que no muestra preferencia por un objeto u otro, y en cuanto me desvío para allá quiere decir que prefiere el otro objeto, y en cuanto me desvío para acá que prefiere este objeto. A los bebés que habían visto el coche comportarse conforme a lo esperado, es decir, no atravesar una pared sólida, pues preferían el objeto nuevo, la pelota. Pero fijaros, cuando el bebé ha visto el objeto hacer una cosa rara, lo que prefiere es explorar ese objeto frente a uno nuevo. Y esto sucede también con la ley de la gravedad. Está interesante, o sea que este objeto hace cosas raras, voy a cogerlo a ver qué pasa. Pero, a ver qué pasa, es decir, ¿qué hace el bebé con el objeto? De nuevo, en este caso, dos cosas preferentemente, o lo golpeo en la mesa o lo tiro al suelo, dos cosas muy típicas que hacen los bebés con los objetos. Lo interesante aquí es preguntarse si en función de lo que habían observado hacer al objeto, hacen algo diferente. Y fijaros, lo que sucede es que si lo que han visto es que el cochecito ha atravesado la pared sólida, prefieren golpearlo en la mesa.
Si lo han visto hacer la cosa normal, es decir, no atravesar la pared sólida, no muestran preferencia, están en cero, no muestran preferencia por hacer una cosa u otra. Pero cuando lo han visto atravesar la pared sólida, lo golpean preferentemente contra la mesa. Sin embargo, si lo han visto volar, entonces lo tiran preferentemente al suelo. ¿Vale? Si no lo han visto hacer eso, no muestran preferencia por una cosa u otra. Entonces, los bebés son además capaces de poner a prueba, hacen experimentos y ponen a prueba sus hipótesis acerca de las propiedades de los objetos una vez que lo están observando. Luego tienen una mente bastante científica. ¿Vale? Bueno, pero para ser un buen científico tienes que tener capacidad para razonar. ¿Tendrán los bebés capacidad para razonar? ¿Harán algún tipo de razonamiento deductivo? Bueno, os voy a poner aquí un vídeo a ver qué tal vais de razonamiento deductivo. Venga. ¿Qué objeto habrá dentro del cacharro? ¿Alguien se atreve? Venga, que es un razonamiento deductivo muy fácil. Vamos a terminar el vídeo. ¿Qué ha pasado? Por supuesto, en este estudio se le mostró a los bebés tanto un final consistente con el razonamiento correcto, que es si era el dragón el que estaba fuera, lo que estaba dentro era la florecita. Consistente o inconsistente, que es el final que os estoy poniendo yo aquí, ¿no? Inconsistente con el razonamiento deductivo. ¿Y qué sucede? Fijaros. Tanto a los 12 meses como a los 19 meses, los bebés se focalizan durante más tiempo, es decir, focalizan su atención más en el resultado inconsistente que en el consistente. Luego, efectivamente, dicen, esto es como el efecto del chupe. No chupo, es como decir, ¿qué ha pasado aquí? Más en el inconsistente que en el consistente. Luego, efectivamente, sí que hacen razonamiento, tienen lógica deductiva. Pero para ser un estupendo científico no te puedes quedar ahí, tienes que saber hacer análisis estadísticos. ¿Sabrán los bebés hacer algún tipo de análisis estadístico? Bueno, lo primero es hacer un muestreo. Para ello, os voy a mostrar aquí lo que se hizo en este estudio. Se hizo lo que muestro en este dibujo, que es básicamente, voy a descubrir aquí todo lo que tengo en la mesa. Básicamente un experimentador o experimentadora se pone delante del bebé y con los ojos cerrados va a coger cosas de un cacharro, de un recipiente que el bebé no ve el contenido, ¿vale? Entonces, con los ojos cerrados, ¿eh? Dos, hasta tres cosas. Tres cosas. Saco del recipiente, ¿no? Lo que veis ahí. Cierro los ojos, saco uno, cierro los ojos, saco dos, cierro los ojos, saco tres. A continuación, le vamos a mostrar al bebé el posible contenido. Vamos a volcar el cacharro, yo no lo voy a hacer aquí, lo que voy a hacer es mostraros el contenido así. Contenido posible, y por supuesto, contenido posible de la caja. A un grupo de bebés, contenido posible de la caja a otro grupo de bebés. ¿Dónde mirarán más los bebés? ¿A este contenido o a este contenido? ¿Eh? ¿Por? ¿Cómo?
Pues efectivamente, este es el contenido esperado. Si yo saco de una caja y lo que saco es mayoritariamente fresa, pues el bebé y cualquier persona espera que el contenido sea mayoritariamente de fresas, porque estoy haciendo un muestreo del contenido de la caja aleatorio, porque estoy cerrando los ojos. Si le muestro un contenido en el que mayoritariamente hay otro elemento del que yo he sacado, es extraño. Pues efectivamente, eso es lo que sucedía. El contenido inesperado despierta mucha más atención en el bebé, más tiempo de mirada, como diciendo, el efecto, ¿qué me estás contando? ¿Vale? O sea, que los bebés también son capaces de tener al menos una idea intuitiva de lo que es un muestreo de una población. Y una de las cosas también más importantes, digamos, que se dan en el desarrollo del ser humano y en el que los seres humanos somos absolutamente diferentes de otras especies, es lo que se llama la teoría de la mente. Nuestra capacidad para entender que los demás, los otros miembros de nuestra especie, tienen una mente con un contenido propio, que puede ser diferente del mío. Pueden tener emociones diferentes a las que yo tengo o gustos diferentes a los que yo tengo, ¿vale? Entonces eso es bastante complejo, bastante sofisticado, y durante muchísimo tiempo se ha considerado en psicología que no es hasta aproximadamente los 3 a 5 años que los pequeños son capaces de empezar a atribuir estados emocionales y mentales diferentes de los míos a los demás, porque es una capacidad bastante difícil, ¿no? Es decir, generalmente los bebés, los pequeños, atribuyen su propio conocimiento del mundo a todos los demás, ¿vale? Entonces, si ellos saben una cosa, creen que todos los demás lo saben. Por eso les cuesta tanto mantenerlo secreto. Entonces, en este experimento que os voy a mostrar, lo hicieron con niños entre el primer y el segundo año de vida, para tratar de ver si los bebés también son capaces de atribuir un contenido mental, una emoción, un gusto, una intención al otro. Para eso necesito un voluntario o voluntaria que tenga una mente de aproximadamente 1 año y medio, 2. Venga, va, animaros. Voluntaria o voluntario. Uy, que tenemos ahí como no nos salga, verás tú. Que tiene hambre ya, no sé yo. No, pero hay ¿Cómo te llamas? ¿Guapo? No sabe hablar, Martín. Martín. ¿Dónde vas ya tú? Ya va a coger. Martín, mira, este es Ramón. Y Ramón va a coger de aquí, de esto. Yo creo que mejor lo hacemos contigo. Ramón va a coger de aquí una serie de chuches. Es que en el laboratorio las cosas no son como son aquí. Por supuesto, en el laboratorio todas las paredes son blancas, no hay nada que distraiga al bebé y tenemos un montón de estrategias para que el bebé esté focalizado en lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces aquí está Ramón. Ramón va a sacar aquí una serie de cositas, ¿vale? Voy a hacer con esta mano. No, aquí, Lo dejo aquí. Sí. Las cositas que más le gustan. Saca otra. Saca otra. Saca otra más. Y otra más. Todas estas cositas. Ha sacado. Y ahora te voy a mostrar lo que había dentro de ese paquete. ¿Sí? Vale. Te lo voy a mostrar. No sé si ven los... No, a ti, que lo estamos haciendo contigo. Vale, bueno. Esto es lo que había dentro, Sí, esa. ¿vale? Entonces, ahora yo te doy 2 cuencos, ¿vale? Uno con fresa y otro con plátanos. ¿Podrías darle a Ramón la que más le gusta? ¿Una que le guste? De aquí del cuenco. Pues fresa. Es lo esperado, ¿no? A ver, si que bajemos lo inconsistente sería plátano o lo que sea esto, pero él ha sacado la fresa. Sí, pero mira lo que había en la caja. Todo fresa. Entonces,
plátano. Puede ser. Esto es interesante lo que acabas de hacer. De hecho, esto a la mitad de los bebés le damos esta respuesta y a la otra mitad le damos esta. ¿Qué creéis que le ofrecen los niños a la muñeca o al muñeco? Lo diferente. Bueno, fijaros. Lo que sucede aquí es que hemos cogido 5 de una caja. Y vamos, esto es el experimento real, ¿no? Hemos cogido 5 de una caja. Y ahora le mostramos que el contenido de la caja era el único posible, eso. Y le decimos, dale el que le gusta. Y entonces, ¿qué le dan? Pues indiferentemente, entonces al 50% le dan de uno o del otro. Porque como no había posibilidad de sacar otra cosa de la caja, pues no le atribuyen un gusto especial por la fresa. Entonces no es diferente del 50%, la mayoría, o sea, le dan uno u otro indistintamente. Sin embargo, si le mostramos que el contenido de la caja es pocas fresas y muchos plátanos, pero el muñeco ha sacado fresas solo, y le decimos, dale lo que le gusta, entonces el bebé le da, sobre todo, fresas. Es decir, a través de la observación del comportamiento, el bebé es capaz de atribuir un gusto, una intención, que es el deseo de comer fresas, o me gustan más las fresas, ¿vale? Le doy lo que le gusta, porque ha sacado de aquí, preferentemente, los elementos más extraños que había, será porque le gustan. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se observaba en este estudio. Luego, efectivamente, entre 18 y 24 meses, era la edad de estos pequeños, son capaces de analizar ese comportamiento para atribuir un deseo al otro, diferente del mío, porque no sabemos. Bueno, ya terminando, os quiero mostrar aquí una resonancia magnética para que veáis un bebé de 2 semanas, un bebé de 1 año y un bebé de 2 años. Y lo que quiero aquí es poner el énfasis en cuál es el cambio que se da en el cerebro en el primer año de vida. Para que veáis, es absolutamente brutal. Durante el primer año de vida el cerebro cambia tanto como nunca jamás a lo largo de la vida. Nunca a lo largo de la vida el cerebro va a cambiar tan enormemente, bueno, sí, a nivel prenatal, tengo que decir, que es cuando se establece, ¿no? Las neuronas migran y van a los lugares del cerebro que le corresponden, ¿no? Entonces el cambio ahí es brutal también, ¿no? Pero a nivel postnatal nunca va a cambiar tanto, ¿no? Fijaros cómo el cambio del año al segundo año ya es muchísimo menos impresionante, ¿no? Aunque sigue siendo bastante impresionante durante toda la vida en general, pero durante la infancia muchísimo, ¿no? Este es para explicaros un poco qué sucede en el cerebro a lo largo del desarrollo. Tengo aquí una diapositiva que trata de ilustrar lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que el cerebro establece, si consideramos esto como neuronas y como las conexiones entre ellas, pues durante los primeros años a nivel postnatal, los pequeños van a establecer una enorme cantidad de sinapsis entre neuronas. Esas sinapsis son nuestra capacidad de aprendizaje. En realidad vamos a tener una enorme capacidad de procesar información con tantísima cantidad de conexión de neuronas. Tanto que para ser eficaz después, posteriormente, una vez que he desarrollado ese potencial de aprendizaje enorme, voy a tener que podar, igual que se poda un árbol, para que crezca mejor. Entonces, a continuación, lo que va a suceder en el cerebro es que se van a podar parte de esa sinapsis para conectar el cerebro muchísimo mejor, de una forma más eficaz. A mí me gusta explicarlo diciendo que si yo tengo que llevar todos los días un paquete desde la zona norte de Granada hasta el Zaidín, pues el cerebro de un bebé sería como llevar ese paquete todo el rato por el Albaicín, por callejuelas, ¿vale?
Sin embargo, cuando hacemos las cosas repetidamente, digo, oye, todos los días tengo que llevar este paquete desde la zona norte hacia el Zaidín, pues voy a hacer una gran vía o voy a hacer un camino de ronda. Y eso es lo que sucede en un cerebro a lo largo del desarrollo. El cerebro dice, uy, todos los días estoy escuchando estos fonemas propios del español, pues más vale que guarde las conexiones que me permiten identificar con muchísima eficacia la diferencia entre ra y la. Los japoneses, como no tienen el fonema ra, pues no tienen que hacer esa distinción. Luego, podamos eso. Y nos quedamos con aquello que yo necesito hacer cada día. Y maximizo la eficacia. ¿Vale? Entonces el paquete lo llevo por el camino de ronda, con una conexión solo, si es posible. Con nuestro sistema de autobuses igual, 2 o 3. Pero más o menos, eso es lo que sucede en el cerebro, ¿no? Y eso es lo que llamamos la poda sináptica. La poda sináptica es en función de qué es la experiencia para la que yo me tengo que hacer experto, pues voy a podar las cosas que me enlentecen. Hay por ahí un mito que dice que el cerebro solamente funciona al 10%, eso es un mito. El cerebro no funciona al 10%, funciona al 100%, bueno, algunos a lo mejor al 80%, digamos. No, es broma, al 100%. Pero lo que sucede es que la poda sináptica lo que hace es maximizar la eficacia con la que el cerebro funciona de acuerdo al entorno en el que vive. Un cerebro que mantiene las callejuelas, mantiene este nivel enorme de conexiones, es menos eficaz, es como un elefante teniendo que procesar la información. Luego, el cerebro es muy hábil haciendo rutas de procesamiento, estableciendo rutas de procesamiento cada vez más eficaces, más rápidas y más efectivas. Entonces, ya terminando, el mensaje que os tenéis que llevar de esta pequeña charla es que los bebés realmente son aprendices activos, están observando el mundo y aprendiendo del mundo. Cual científicos observan, intuyen, generan expectativas, exploran, ponen a prueba sus hipótesis y aprenden haciendo cálculos estadísticos. Y es también muy importante enfatizar el papel que tiene la atención y la curiosidad en el bebé, como las herramientas para el aprendizaje y para la regulación del comportamiento. Así que muy importante pues, estimular al bebé, despertar su curiosidad, enseñarle el mundo y dirigir su atención en la medida de lo posible hacia cosas que sean de interés. Y nada, eso es todo. No sé si tenéis preguntas. Pues no sé si alguien tiene una pregunta o si hacen preguntas o no se hacen, Sí. se hacen preguntas. La que se quiera, pero hasta las 9. Exacto. ¿Os habéis quedado impresionados o qué? ¿Teníais la expectativa de que los bebés iban a saber tantas cosas? Que no la ha explicado también todo. Allí hay una pregunta. Y si, por ejemplo, el bebé en esos primeros años que son tan importantes vive experiencias traumáticas y luego no se recortan en las bodas, eso o sí que se recortan, se puede afectar, no afectar, si sí que se eliminan o nunca se eliminan de esa manera que provocan conflictos. Me alegro que me hagan esa pregunta. Mira, bueno, el cerebro realmente es un órgano muy plástico, muy plástico. Es al contrario de lo que se suele pensar, ¿no? Se suele pensar que como somos, las habilidades que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de atender, pues dependen de nuestros genes, ¿no? Que nacemos así, es que he nacido así y no me da más. Pero sin embargo el cerebro es un órgano que crece en consonancia con la experiencia que recibe. Si para el cerebro especializarse necesita la experiencia, si no tiene experiencia no sabe qué hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los Homo sapiens, todos de aquí somos Homo sapiens, todos tenemos un cerebro muy similar, ¿no? Tan similar como 2 manos, ¿no? Mi mano y la de Rosa,
Pues son diferentes pero parecidas. Bueno, pues nuestros cerebros son diferentes pero parecidos. Todos los cerebros de aquí están preparados para aprender un lenguaje, pero si este Homo sapiens nace en Japón en lugar de España, aprende japonés. ¿Por qué es eso? Pues porque su cerebro dice, uy, lo que tengo que aprender es este lenguaje en concreto, ¿no? Está preparado para hacer eso, pero hasta ese punto el cerebro crece con la experiencia. Y esto que se ve tan obvio en el lenguaje es también así para otras funciones cognitivas. También sucede así para la inteligencia, en buena parte. No quiero decir que no haya factores genéticos que también son importantes, pero en buena parte para toda la cognición, para la memoria, para la atención, etc. En la medida en que entrenemos a nuestro cerebro, lo desafiemos, le hagamos pensar, le hagamos deducir, le hagamos razonar, le hagamos leer, pues el cerebro será más hábil haciendo todas esas cosas. Ahora, me preguntabas, me decías, ¿qué sucede cuando hay un evento traumático? Pues depende del evento traumático. Hay muchísima literatura en los últimos años que muestra no ya el evento traumático, sino los efectos que tiene la crianza en condiciones adversas. Cuando digo condiciones adversas me refiero tanto a condiciones adversas a nivel físico, ¿no? Pues carencia de nutrición, carencia afectiva, carencia o situaciones de violencia, de mucho ruido, etcétera, ¿no? Es decir, todas las situaciones que se asocian con condiciones de mayor pobreza, si quieren, ¿no? Y eso tiene un impacto enorme en el desarrollo del cerebro, un impacto enorme. No es que la poda no se produzca, se produce, porque la poda, el cerebro viene preparado para hacer poda. Lo que pasa es que la poda se va a producir en función de las necesidades, ¿no? Es decir, la poda es cómo voy a maximizar la eficacia de este cerebro para comportarme en un entorno que me está demandando una serie de habilidades. Si el entorno no me demanda habilidades, no solo eso, sino que no me produce las condiciones afectivas que son necesarias para que ese cerebro funcione de forma óptima, pues entonces se van a producir alteraciones, pero a todos los niveles, en funcionamiento, en crecimiento de estructura, volumen del cerebro, etc. ¿Te doy el micro? Simplemente por curiosidad, supongo hay estudios internacionales, pero me gustaría saber si existe algún tipo de variabilidad en el mundo, en las reacciones que tienen los bebés a todo este tipo de pruebas, o si es algo que es homogéneo en todas las culturas, ¿existe algún tipo de diferencia? Gran pregunta. Pues esto, aquí tengo que decir, pues que claro, la mayoría de estudios que se hacen, ¿no? De los que yo he mostrado, pues se hacen en países, digamos, occidentales, ¿no? Es decir, poquísimos estudios, la mayoría de estudios, yo he presentado estudios españoles, estudios británicos, de Estados Unidos, de Alemania, de Holanda y me parece que el de matemática era de Israel, de un grupo de Israel. Entonces, hay también estudios, hay laboratorios que trabajan en Japón, en distintas partes del mundo, pero es verdad que, por ejemplo, en África, de este tipo de estudios, en fin, hay algunos estudios que se hacen, ¿no? Pero diferencias culturales, pues ahora mismo no tengo en mi cabeza que haya realmente estudios que valoren esas diferencias culturales. Sí que hay estudios que se realizan en distintos países para examinar efectos de condiciones adversas, ¿no? En esos países, pero culturales al nivel de bebés, no. Es verdad que todas estas habilidades que yo he presentado aquí, ¿no? La capacidad de razonamiento deductivo, la capacidad de detectar errores, son habilidades que uno no espera. Por ejemplo, en adultos no dependen necesariamente de que seas británico, que seas español o que seas americano, ¿no? Que se dan en todos los casos. No esperaría que hubiera diferencia. Yo creo que esas habilidades deberían de darse en todas las culturas. Pero desde luego habrá fenómenos que estarán derivados de la cultura. Pero es interesante esa pregunta. Yo estaba pensando porque hay algunas culturas en las que el tiempo se percibe de forma distinta, ¿no? El futuro, el pasado, en la línea en la que se mueve. Sí. Y pensé que quizá en bebés que viven con otro sí. tipo de
Bueno, sería muy interesante testar eso, aunque mi predicción sería que todo lo que sea cultural necesariamente es aprendido y va a necesitar un tiempo para que ese aprendizaje se produzca. Y hay aprendizajes que son que para que se queden, ¿no?, se queden establecidos, pues necesitan un tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor bebés, a lo mejor a partir de la niñez lo empiezas a observar, pero no sé, pero sería interesante, vaya. Pues me preguntan que si la poda puede limitar la creatividad, que cuál es la relación entre la poda y la creatividad. Y me da la sensación, por cómo formulas tu pregunta, que consideras la poda como algo negativo. No, todo lo contrario, la poda... Sí. No, pero que cuando yo hablaba antes, cuando hablaba de ese mito de que el cerebro funciona al 10%, yo es que creo que la tendencia en la gente a pensar que la poda lo que hace es recortar la capacidad de aprendizaje del cerebro, y nada más lejos. La poda lo que hace es incrementar la eficacia con la que el cerebro procesa la información. La eficacia con la que el cerebro transmite la información de una estructura que procesa visualmente la información a una estructura que produce una palabra, o que la lee, o que la... ¿no? Entonces, lo que hace es maximizar la eficacia de procesamiento, y lo hace en conexión con la experiencia, en tanto que se va a podar aquello que no es necesario, y se va a quedar, y se va a establecer, y se va a fortalecer aquellas conexiones que sí son necesarias para responder a mi entorno. Entonces, si yo crezco en Siberia y necesito distinguir un montón de tonalidades de blanco, porque eso es imprescindible para mi supervivencia, porque necesito saber cuáles son las tonalidades de la nieve en sus distintos estados, pues entonces la zona que procesa el color en el cerebro va a mantener un montón de conexiones para poder discriminar todas esas tonalidades de blanco. Pero en un entorno aquí como este, donde, bueno, pues con distinguir unas cuantas tonalidades de blanco, pero tampoco muchísimas, voy bien, pues el cerebro dedica las conexiones a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene la poda con la creatividad? Bueno, es una pregunta. Yo, como tengo esta, digamos, como tengo esta mente científica y mi profesión es la ciencia, pues no me atrevo a decir cosas que no tengo datos detrás. Entonces, no conozco realmente un estudio que haya visto la relación entre la poda y la creatividad, pero sí conozco un estudio en que se ha visto la relación entre la trayectoria de la poda en distintas partes del cerebro y la inteligencia. Entonces, te lo explico un poco y a ver si te sirve para hacer la conexión con la creatividad. Resulta que los niños más inteligentes, en comparación con los niños de inteligencia media, es decir, niños con mayor inteligencia, lo que tienen es una trayectoria más dilatada de poda en el cerebro. Es decir, que es como si dijéramos que la gran cantidad de conexiones está presente durante más tiempo en el desarrollo, aunque al final terminamos con una cantidad de conexiones similar. Pero los niños de mayor inteligencia, digamos que esa poda tarda más tiempo en producirse. Durante toda la infancia, ¿cuándo acaba eso? Sí, no sé si habéis escuchado, pero preguntan que si hay una etapa en la que sucede la poda, cuándo acaba, cuándo empieza. Bueno, pues la poda empieza a nivel postnatal, porque digo, la experiencia es importantísima, y no sucede a la misma velocidad ni en el mismo tiempo en todas las zonas del cerebro. Distintas partes del cerebro tienen trayectorias de poda diferentes. La regla general es que al final de la adolescencia, en la adultez, ha concluido más o menos la poda en todas las partes del cerebro, pero por ejemplo las partes del cerebro más primarias, las que están funcionando desde el principio, que son zonas que llamamos sensoriales primarias, las que procesa, por ejemplo, la visión, aquí en la parte occipital del cerebro, la que procesa la audición en la parte temporal, esas estructuras tienen la poda mucho antes, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor se ha completado la poda alrededor de los 5 o 6 años, en esas estructuras primarias. Pero en las estructuras más sofisticadas, la parte frontal, la parte prefrontal, que es la que alberga pues cosas como la inteligencia, el razonamiento, la capacidad de control de la atención, todas las que son
cogniciones ya más sofisticadas, esa poda no se completa hasta el final de la adolescencia. O sea que hay que estimular, bueno, hay que estimularse todo el rato, incluso... Sí, o sea, aprender se hace toda la vida. La poda, digamos, en general, tampoco, fijaros, la tecnología que tenemos para mirar el cerebro, a pesar de haberse producido un avance enorme en los últimos 30, 40 años, todavía no nos permite en un cerebro en vivo mirar al nivel de conexiones sinápticas una estructura. Todavía no tenemos esa tecnología. Entonces, no podemos mirar si en un cerebro de un adulto se está produciendo poda de conexiones determinadas, ¿no? No podemos hacer eso todavía. Pero lo que te quiero decir es que el aprendizaje sucede aunque no suceda la poda. Es decir, cuando, imagínate que un adulto ahora quiere aprender a tocar el piano, ¿no? Y de repente se pone a tocar el piano y, oye, el cerebro necesita hacer las conexiones de qué tecla va con qué sonido, qué nota es esta, con qué dedo la toco, dónde la toco, etcétera. Tiene que hacer todas esas conexiones. Pero el cerebro tiene una estructura donde se representan los dedos de la mano y esa estructura está conectada con otras estructuras que representan los sonidos. Entonces, lo que sucede en el cerebro es que esas conexiones entre el dedo y el sonido se fortalecen si yo estoy aprendiendo algo. No necesito la poda para explicar el aprendizaje todo el rato. O sea, el fortalecimiento de conexiones, la transmisión más eficaz de información, porque yo cuando estoy aprendiendo algo voy a fortalecer esas conexiones, puede explicar el aprendizaje en la adultez también, sin necesidad de atribuirle un proceso de poda, ¿no? Entonces, en un adulto, pues ese fortalecimiento de conexiones se puede dar con un aprendizaje, claro que sí. Lo que pasa es que suele ser más fácil establecer esas conexiones desde pequeño, por eso es mejor aprender piano desde pequeño que aprenderlo como adulto, pero esto no quiere decir que no lo puedas aprender como adulto. También te va a costar más, pero también. Bueno, pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí, ¿no? ¿Sí? Venga, pues muchas gracias.